Bien, estamos de vuelta hoy mismo, la Super 7. Tenemos la oportunidad de conversar en el día de hoy con Julio Rodríguez Grullón, es vicepresidente del Instituto Duartiano, historiador. Buenos días, bienvenido. Bueno, encantado de estar por aquí en una fecha como hoy. Bienvenido. Buenos días. Mira, don Julio. 79 aniversario de la independencia. Eso es mucho tiempo tratando de afianzar la dominicanidad. Hay algún diario de la mañana dice hoy que es el 179 aniversario de la separación de República Dominicana de Haití. Más abajo dice independencia, porque Exactamente. porque fueron términos que fueron muy manoseados, digamos, en ese momento, y que conviene saber que había una diferencia. Separatistas, Bobadilla, Santana, apoyados por el cónsul Saint-Denis, que llegó para que Samaná pasara a manos de los franceses, y los independentistas, Duarte, Sánchez, Mella y ese grupo, que querían ser un país nuevo, libre e independiente de toda dominación extranjera. Los separatistas salir de Haití y que vinieran en ese momento los franceses, después trajeron a los españoles y trató de traer a los americanos, pero ese fracasó. Los separatistas no querían en el Senado americano. Los separatistas no querían independencia, querían un cambio. Un cambio. Sí. Querían que saliéramos de los haitianos y en ese momento vinieran los franceses. Esos separatistas se pueden identificar en 3 o 4. ¿Quiénes son esos separatistas? Bueno, era un grupo, era una creencia. Sí, pero las cabezas. La cabeza, sí. ¿Quiénes son? Báez, Bobadilla y Santana. Los tres principales estaban de acuerdo con el cónsul Saint-Denis. ¿Y cuál era el más malo de los tres? Santana. No, yo sé dónde lo quiero llevar. ¿Cuál es el más malo de los tres? No te sé decir, porque mira. ¿Los tres eran malos? Sí. Porque Santana tiene el mérito de que fue el héroe militar de la guerra contra Haití. Pero que no era para que nos quedáramos independientes, sino que rechazaban a los haitianos, ahí mandaban un emisario para España, mira, a ver, tú quieres coger esto, o para Estados Unidos, o sea, no era independiente. Santana murió sintiéndose ciudadano español, en una carta que le mandó a la reina poco antes de morir. Dice que estaba muy orgulloso de su ciudadanía española. Entonces yo pienso que lo deben poner en el Panteón de España, pero no lo podemos poner en el Panteón Dominicano, un hombre que se murió considerándose español. Pero ¿y cómo es la cosa? Estamos nosotros desfasados en eso. Bueno, hay una corriente que pide que lo saquen de donde está. Claro, hay que buscarle un sitio junto con su hermano, porque se nos pierde con frecuencia que eran mellizos, Ramón y Pedro. Ramón era el intelectual y Pedro el que manejaba los peones de la finca, el capataz. Sí. Ramón murió de repente en un momento crítico de la lucha de Santana contra los trinitarios. De repente, el 15 de junio del 44, un hombre joven murió casi repentinamente. Y entonces dejó a Pedro desamparado, porque ese era su líder intelectual, su guía. Sí. Don Julio, hay preocupaciones por la alteración de algunos textos de la historia. ¿El Instituto Duartiano trabaja en que eso se corrija? Bueno, nosotros hacemos lo posible porque se entienda que Duarte es el único padre de la patria. Que realmente cuando uno estudia, ve que Sánchez y Mella, sin Duarte, no pudieron mantener el ideal independentista. Hay una etapa crítica cuando en el 1848 Santana cae por primera vez, renuncia y viene de presidente Jiménez, que había sido trinitario, compañero de ellos y todo, pero que en la lucha que vino en el 44, Jiménez, cuando aceptaron que Santana entrara a la ciudad con sus tropas, eso fue el cónsul Saint-Denis que presionó a Puello para que lo dejara entrar, entonces él se cambió, se fue al lado de Santana. Y por eso es que Santana lo hace ministro de la Fuerza Armada y después llega a la presidencia. No. Y en ese momento él da una amnistía y regresan todos menos Duarte, porque Duarte no se enteró de esa amnistía. Duarte ya tuvo un trauma psíquico tremendo con los acontecimientos del 44 y decidió
apartarse, dejar que eso siguiera y se fue a la selva venezolana y no se enteró de que la caída de Santana y que Jiménez era el presidente y no regresó. Entonces, tú tienes a Sánchez y a Mella, ¿y qué hicieron? Pues Sánchez se hizo baecista y Mella santanista. Pero venga acá, y no fueron esos los que lo expulsaron, y no fueron esos los que lo declararon traidores a la patria. Entonces usted regresa y se adapta a la situación. Entonces usted ve que cuando Santana anexa el país a España, Sánchez está en el exilio porque es baecista, no puede estar aquí. Y viene entonces por Haití y quiere hacer una guerra que pierde y Santana lo fusila. Mella en ese momento estaba en el ejército de comandante de la fortaleza San Felipe y también protesta, pero Santana lo tranca también. O sea que ellos solos no pudieron ser coherentes y hacer un movimiento independentista. Ellos se plegaron a los, digamos, separatistas y por eso ustedes ven que el país de 1844 a 1879, por los primeros 35 años, estaba dominado, que teníamos el país realmente en pública subasta, que lo quisiera. Es increíble que Báez, después que anexó el país de Estados Unidos en 1868 y perdió en el Congreso americano, en el Senado, por la actuación de Charles Sumner, el senador de Massachusetts, y esa anexión no se dio, pero Báez volvió a ser presidente en el 77. Es que cuando se revisa la historia, todas esas grandes personalidades, esas grandes figuras que tenemos tuvieron su pro y su contra. Sí. Y la historia no recoge eso adecuadamente. Bueno, de eso uno libera fundamentalmente a Juan Pablo Duarte, el más coherente de todos, desde el inicio hasta el final. Así es. Y por ahí hay gente con sandeces tratando de sacarle a Duarte situaciones muy particulares que ni siquiera son de su personalidad, de su salida fuera del país. Pero el más coherente, la génesis es con él. Sí. Con para mí la más grande de todas las instituciones, que es la Trinitaria. Sí. Pero sobre todo generada con sus ideas. Y él no tuvo esos ir y venir de muchos patriotas. Yo le pregunto, en su calidad de miembro del Instituto Duartiano, esto que tengo en la mano, al día de hoy, en el 179 aniversario, ¿qué le preocupa a usted para esta bandera? ¿Qué es lo que usted puede pensar que más le afecta a la soberanía, el mantenimiento de nuestra bandera como fue jurada el 27 de febrero de 1844? Mira, antes de entrar en el tema, esa bandera originalmente eran los dos azules arriba y los dos rojos abajo. Eso lo cambió después Báez, pero originalmente la bandera tenía los dos cuadros azules arriba y los dos rojos abajo. Esa fue la que se hizo en la Puerta del Conde, que Sánchez hizo. Eran los dos azules arriba y los dos rojos abajo. ¿Y tenía el escudo? No, todavía no tenía escudo. El escudo vino unos meses después. Pero originalmente la bandera dominicana eran los dos azules arriba y los dos rojos abajo. Eso después lo cambió posiblemente Báez. No sabemos el motivo ni la fecha exacta, pero se cambió. Pero volviendo a la pregunta, la amenaza nuestra ahora mismo es Haití, lo que siempre hemos tenido en la isla, el problema haitiano, que lamentablemente, miren, Haití nunca fue una nación, que fue lo que veía Duarte, que habían 500,000 haitianos y 100,000 dominicanos. Ah, sí, pero los dominicanos eran todos, hablaban español, religión católica, la misma costumbre. ¿Y los haitianos? Bueno, reclutados de diferentes tribus de África, ni se entendían unos con otros. Esclavos, Y eso ha seguido. Esclavos africanos que mueven los franceses. Exactamente. Y no, pero una esclavitud brutal, porque la esclavitud nuestra era benigna. La de allí era una cosa. Pero comenzando por el traslado, los traían en unas barcazas y los soltaban ahí en Haití. Y le ponían un hechizo y lo marcaban. Con el perdón de los franceses, que tienen esa culpa. Los marcaban con un hechizo a los esclavos. Como si fueran vacas. Como si fueran vacas, exactamente. Era una esclavitud brutal, pero muy productiva. Ah, porque se beneficiaban de lo que había ahí. Era la colonia más productiva del mundo en ese momento, Haití. Don Julio,
pero ya para terminar eso, que entonces vemos que Haití no se ponen de acuerdo a través de la historia. Los haitianos han ido retrocediendo y no tienen Estado. Entonces las potencias pretenden que nosotros nos hagamos cargo de Haití, pero señor, nosotros no podemos. Abusadores son, ¿eh? No estamos en condiciones de echarnos arriba a Haití. Ese es el problema principal que tiene el país ahora mismo. Mire, escuchándolo hablar sobre Duarte, se me ocurre preguntarle, ¿cree entonces usted que aquí deberíamos tener un solo padre de la patria? Yo creo que sí. Porque aquí dice que nos quedamos cortos, que Gregorio Luperón debería ser un cuarto. No. Bueno, pero Gregorio Luperón viene ya después. La restauración. Ciertamente, pero ciertamente Luperón tiene su mérito. Luperón es el que impone las ideas independentistas en el gobierno en 1879. Cuando él llega al poder, entonces allá se olvidan de estar poniendo el país a disposición de nadie. Ya se comienza a pensar en República Dominicana como país. Y después viene Meriño, y después vino Lilis, y ahí fue que se dañó la cosa, porque Lilis le gustó el cargo y que cogió el poder para él, se convirtió en dictador, y entonces sí ya comenzó a coger préstamos y nos dejó en una situación muy difícil. ¿Le gustó el carguito a Lilis? ¿Cómo? ¿Le gustó el carguito a Lilis? Sí. Quería seguir. Dicen que el tema de reelección se gesta ahí y comienza a ser maniobrado con el poder con Lilis. Con Lilis, sí, porque había... La reelección es buena, ¿eh? Pero Luperón quería siempre a Pedro Francisco Bonó de presidente, que era el intelectual de la época, de más Santiago. destacado, y nunca quiso. Bonó siempre le rechazó la oferta. Entonces, Bonó rechazó y cogió Meriño. Cuando terminó Meriño, volvió y se la ofreció y la rechazó y tuvo que poner a Lilis, que era el general que había mantenido a los azules en el poder, dominando todas las rebeliones rojas. Y entonces cuando terminó Lilis, quiere volver a poner a Bonó y tampoco quiso. Entonces vino Alejandro Hugo Sigil, que era lisicista, vino la división y ya entonces en 1887, en enero, Lilis viene como dictador. Luperón y otros tienen que irse del país porque no están de acuerdo con esos métodos criminales de Lilis. Pero entonces Lilis coge los empréstitos, deja el país en bancarrota. Cuando vienen arriba los yanquis, ahora con su interés del canal de Panamá, se nos echó arriba el imperialismo yanqui duro del principio del siglo XX, que terminó con la intervención. Ahí es que se gesta lo del 17. Del 16. El 16, perdón, que 17. El 16 al 24. 1916, que es la primera intervención norteamericana. La primera, pero eso era motivado por el interés de los Estados Unidos de controlar el acceso al canal de Panamá, que era la obra de ingeniería cumbre que se había hecho en la época, y ellos le daban una gran importancia militar. Ellos incluso crearon artificialmente a Panamá para controlar eso. ¿Dejaron como legado la creación de las aduanas en República Dominicana esa intervención? No, las aduanas ya existían, ¿no? Ellos cogieron el control en 1907 para cobrarse la deuda que dejó Lilis. La reestructuración, digamos. Ah, sí, exacto. Eso sí, la organizaron mejor, la pusieron a funcionar, pero ya la aduana era la entrada del gobierno realmente, a principios de la República, las aduanas. No habían impuestos ni nada, las aduanas era el principal renglón que venía a las arcas del Estado. Después los americanos la perfeccionaron hasta que se la dieron a Trujillo ya a comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Don Julio, le preguntaba a Freddy Sandoval ahorita sobre el asunto del conocimiento de la historia, de la enseñanza. Hace poco anunció el presidente de la Academia de Historia, Juan Daniel Balcácer, que había un acuerdo, estaba en ciernes esto con el gobierno, para la actualización de la historia que se enseña en las escuelas dominicanas. ¿Usted como historiador tiene conocimiento de eso? ¿Tiene algún tipo de aporte que hacer en esa dirección? Bueno, a nosotros no nos han solicitado aporte, pero nosotros sabemos que eso existe y nosotros creemos que es muy necesario y que es muy atinada esa sugerencia, porque en algunas escuelas ni se enseña historia. Ni se enseña historia. Entonces, ¿qué clase de ciudadanos vamos a tener? Si usted no conoce la historia de su país, eso es fundamental. Y realmente los textos de historia son muy deficientes. El texto que a mí me enseñaron
se terminaba antes de la intervención americana y que nosotros no sabíamos nada. Yo ¿Cómo usted he dicho aquí, y tenemos aquí un discurso permanente con ese tipo de cosas. Cuando a los estudiantes nuestros se termina el año, que faltan 2 semanas, resulta que comenzamos a hablar del descubrimiento de América y cuando ya estamos hablando llegamos a 1900, se terminó el año escolar, no sabe más de ahí. Entonces esto hay que poner la cosa diferente para que le podamos enseñar a la generación de ahora las cosas importantes que tienen que conocer de la historia nuestra. Cuando yo salí de la escuela no tenía idea de la intervención americana, ni de Horacio Vázquez, ni de cómo se hizo Trujillo, nada. No. Terminaba la historia con Lili. Una curiosidad, ¿por qué eso es tan difícil, siendo eso tan fundamental para lo que es la estructura del pensamiento de los que podrían dirigir el país, nuestros jóvenes? Yo sentado aquí, mire, déjeme hacerle esta anécdota muy particular y a los compañeros. Sentado aquí, a mí me llama la atención la cantidad de veces que yo he escuchado ese juicio a usted. Usted es miembro del Instituto Duartiano. Escucho a la Academia Dominicana de la Historia. Pero lo que nosotros hacemos es como un coro, quejándonos como niños indefensos. Y es que no hay un movimiento, una autoridad que pueda subsanar eso. Es que, ¿por qué eso es reclamarlo al Ministerio de Educación? Y lo que nosotros nada más hacemos es hablar. O sea, yo tengo como 15 años, 20 años que tengo este ejercicio. Somos unos niños llorones. Porque ¿cómo es posible que la historia siga con esos gazapos, con esas debilidades, estructuralmente hablando? Y lo que uno hace hablar como esa vieja chismosa, esos viejos chismosos que nosotros estamos. Y usted es miembro del Instituto Duartiano, una figura destacable, con manejo de la historia. Mire usted ahí, sin querer queriendo, ha dicho cosas interesantes, que eso no se conoce, pero está metido en un archivo. ¿Por qué no se hace algo mejor? Le pregunto. Es una curiosidad, ¿no? Bueno, hay una falta de cultura en ese sentido. ¿Y hasta cuándo? Bueno, hasta que nosotros nos pongamos y aparezca algún partido que le interese, que llegue al poder y que decida Un realmente partido producir. político. Sí, pero eso tiene que Anda venir. pa'l carancho. Eso es político. El que llega al gobierno tiene que tener un plan de producir mejores ciudadanos. Claro. Y una de ellas cosas tiene que ser que conozca su país, la historia, para que lo pueda defender. Eso es cierto. Porque si no, no lo va a hacer. Sí, eso es cierto. No lo va a hacer. Mire, don Julio, antes de que se nos vaya, ¿cómo entender el contexto de lo que ocurre hoy? Usted hablaba ahorita un poco de eso, es decir, hoy, bueno, nos liberamos de Haití, hoy tenemos una situación bastante complicada, aquí estamos llenos de haitianos y la política migratoria funciona para atrás, para adelante, el mundo nos ha soltado. ¿Cómo entender esto? Bueno, mire, el problema de Haití ha sido el problema eterno dominicano. Yo siempre me recuerdo que en tiempo de Trujillo, cuando mandaban un guardia a la frontera, era de castigo que estaba, porque no había movimiento de nada. Y ahora, Hoy cuando Balaguer, También, ahora ellos quieren que lo manden. Ellos quieren que lo manden, entonces ve a cada rato usted que desfilan vehículos con grupos de haitianos que pasan por varios puestos militares y nadie dice nada, por entonces. Ahí es que está el primer problema. Necesitábamos tener una frontera que encargado de que lo cuiden, realmente la cuiden. Don Julio, el instituto estuvo haciendo una serie de actividades públicas aquí en Santiago. ¿Ya se paró eso? Sí, eran marchas que hacíamos pidiendo que las potencias intervinieran en Haití, y que pusieran fin a esa situación que hay de las pandillas, la falta de gobierno, porque ahora mismo en Haití no hay gobierno. Y eso nos está perjudicando. Entonces queríamos estimular, llamar la atención de las potencias sobre eso. Principalmente Francia, Canadá y Estados Unidos. pero no ha pasado nada, no ha reaccionado. Bueno, usted lee que Canadá va a mandar un crucero a la costa. Mandó un avión que voló por ahí arriba y ya. Ahora hay que viene un crucero. Hacen un allante un día. Bueno, don Julio, gracias por acompañarnos. Le deseamos mucha suerte a don Julio Rodríguez Grullón, que es el vicepresidente del Instituto Duartiano. Una información importante para el país es que hoy, 8:45 hora dominicana, 9:45 hora de Nueva York, van a dar el primer martillazo para abrir la Bolsa de Valores de Nueva York el cónsul dominicano, Eligio Jaques, Adriano Espaillat y el ministro de Finanzas de la República Dominicana, Jochi Vicente. Ellos tres
van a abrir la bolsa de valores hoy en Nueva York. Y la multipreciada Google de información mundial tiene hoy la bandera dominicana en como el Día de la Independencia. Así es. Bueno, nos despedimos de Colorvisión. En este momento, hasta las 11 de la mañana, seguimos en Hoy Mismo, la Super 7.